inspira cada melodía. Tu amor por mí no cambia, eres fiel y nunca fallas. Y me acerqué, corrí a ti y tú me abrazaste. Me decidí por ti, me decidí por ti. Tu amigo soy, tu amigo soy. No quiero fallarte, Señor. Eres mi razón de existir, eres mi mayor bendición. Sin ti nada soy. Me decidí por ti, me decidí por ti. Llenas de color mi vida, tu sonrisa es mi alegría. Si me caigo tú siempre me levantas, si me pierdo tu amor me alcanza. Eres quien da luz a mis días y quien inspira cada melodía. Tu amor por mí no cambia, eres fiel y nunca fallas. Y me acerqué, corrí a ti y tú me abrazaste. Me decidí por ti, me decidí por ti. Tu amigo soy, tu amigo soy. No quiero fallarte, Señor. Eres mi razón de existir, eres mi mayor bendición. Sin ti nada soy. Me decidí por ti, me decidí por ti. Perdido estaba, sin rumbo andaba. Así me tomaste y me transformaste. Perdido estaba, sin rumbo andaba. Así me tomaste y me transformaste. Me decidí por ti, me decidí por ti. Tu amigo soy, tu amigo soy. No quiero fallarte, Señor. Eres mi razón de existir, eres mi mayor bendición. Buenas noches, amada iglesia, sean todos cordialmente bienvenidos a este su programa Junto a la Mesa de la Iglesia Cristiana de Discípulos de Cristo en la ciudad de Bogotá. El día de hoy queremos hablar de un tema muy importante. Hemos tratado el tema a lo largo de este mes de Es tiempo de volver a la palabra. Y ya hemos terminado el mes de octubre, este último jueves, y hemos querido junto con mi esposa tocar un tema muy importante, ya que es el mes de la Biblia, y es acerca de la Reforma y la Iglesia Protestante de hoy. Así que les pedimos a ustedes que en este momento quiten toda intercepción que hay, todo lo que les distraiga a ustedes y que nos centremos en lo que el Señor quiere esta noche para todos y cada uno de nosotros. Y quiero pedirle a mi esposa, la pastora Ruth Esmeralda, que haga una oración colocando este tiempo en las manos del Señor. Amén. Muy buenas noches, amada iglesia. El Señor le bendiga y que la paz de su eterno amor esté con cada uno de ustedes allá en sus hogares. Vamos a disponer nuestra mente, nuestro corazón, para que el Señor nos hable esta noche, para aprender un poquito de la palabra del Señor y también para recordar esa historia que afirma nuestras raíces y todo lo que el Señor ha venido haciendo a través de los tiempos. Cierren sus ojitos y vamos a pedirle a nuestro Señor de gracia que esté en medio nuestro.
Dios del cielo y de la tierra. Gracias por tu amor inefable sobre cada uno de nosotros. Gracias por darnos la vida y porque aún podemos decir que seguimos respirando. Y eso nos impulsa, Señor, a hacer tu obra en medio de los tiempos y darla a conocer. Señor, en medio de tanta confusión y la convulsión que vive el mundo, siempre podemos ir a la historia, a tu palabra, a tu acción creadora y salvífica en medio de nosotros. Llénanos de tu poder, de tu amor, y que esta noche todo lo que hagamos sea en honor a Cristo Jesús, Señor nuestro. Pedimos tu auxilio, Espíritu Santo. Ilumina tu palabra en nuestras vidas para que podamos cada día ser más enraizados en el poder que tú nos has dado por medio de Jesucristo. Gracias, Señor, por todas las personas que participan en esta emisión del culto, por todos los que están en casa. Llénanos y danos de tu amor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Esta noche queremos hablar acerca de esos grandes reformadores que lucharon para que hoy en día nosotros podamos entender que en medio de la Escritura está el poder divino y no en la iglesia como ellos lucharon en ese tiempo. Y quiero que vayamos a la palabra del Señor y vayamos a Romanos. Vamos a leer dos textos en Romanos. Romanos capítulo número 1, verso 16 y verso 17, y luego leemos Romanos 5 del 1 al 2. Dice la palabra del Señor en Romanos 1, 16, 17: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe, y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Y en Romanos 5 del 1 al 2 dice: justificaos pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Cuando leemos Romanos 1, 16, 17, este fue el texto explosivo que encendió la reforma hace 500 años atrás. Este fue el versículo que Dios utilizó para convertir a un monje agustino, profesor de la Biblia en la Universidad de Wittenberg, cuyo nombre era Martín Lutero. En respuesta a la venta de las indulgencias en toda la región de Sajonia, en Alemania, Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia en Wittenberg. La fecha fue el 31 de octubre de 1517 y este acto público fue una protesta contra el tráfico de las indulgencias que se vendían para el perdón de los pecados en nombre de los seres que habían fallecido y que se encontraban en ese tiempo en algo que ellos llamaban el purgatorio. De pronto, hoy no hay mucha diferencia porque también hoy en día se venden indulgencias y es cuando se habla del evangelio de la prosperidad. Así que de ese tiempo a este tiempo no hay mucha diferencia. Pero antes en entrar en este tema que es un poco profundo pero también interesante porque vamos a aprender muchas cosas. De pronto usted las tiene como conocimiento y la vamos a refrescar. Vamos a adorar a nuestro buen Dios. Amén. Acordémonos que es tiempo de volver a la palabra del Señor. Dios les bendiga. Sobre mis heridas, es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana, es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía.
es la perfecta melodía que me deleita cada día. Tu palabra es mi refugio en medio de las pruebas. En la tristeza es mi alegría y en soledad mi compañía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra, Señor. Tu palabra siempre me sostendrá. Amén. Sabemos que la palabra del Señor siempre nos sostendrá. Amén. Y en los tiempos difíciles, siempre la palabra del Señor nos ayuda a seguir adelante. Por eso es la palabra de nuestro buen Dios. Bueno, estamos en el mes donde celebramos la Reforma Protestante. Y cuando hablamos de Reforma Protestante, siempre se nos viene a la cabeza Martín Lutero, como el gran reformador. Pero antes de Martín Lutero, habían unos pre-reformadores. Y queremos empezar hablando acerca de la Reforma. La Reforma Protestante, hoy cumplimos, o este 31 de octubre se cumplen 504 años de la Reforma de Martín Lutero. Pero cuando hablamos de Reforma, es el movimiento religioso que tuvo lugar en Europa en el siglo XVI, en la parte occidental de la cristiandad. Aunque sus efectos fueron puramente teológicos, sus raíces fueron estrictamente doctrinales. Durante siglos, la Iglesia Católica se había aunado profundamente con los poderes políticos y económicos, resultando en el incremento de riqueza y poder por su parte, la cual influyó en la corrupción en ese momento del clero y en el establecimiento de doctrinas y prácticas distantes del Evangelio. Antes de que la Reforma naciera, hubo personajes que denunciaron el sistema de abusos y supersticiones populares extendidas por doquier. Y dentro de estos prerreformadores encontramos a Pedro Baldo. Pedro Baldo era un mercader conocido en la ciudad de Lyon, en Francia. Un mercader muy rico, el cual tenía muchas posesiones. Pero hubo un suceso que marcó la vida de Pedro Baldo. Algunos dicen que fue testigo de la muerte repentina de uno de sus amigos. Otros dicen que escuchó un canto celestial, un canto espiritual de una persona que andaba en la calle. Independientemente de lo que haya sucedido en el momento con Pedro Baldo, fue una conmoción profunda y una necesidad tanto en su espíritu como en su alma. Lo primero que decidió hacer Pedro Baldo fue coger la palabra de Dios y empezarla a leer. En ese tiempo, la Biblia era la Vulgata latina, por consiguiente, era escrita solamente en latín, a lo cual Pedro Baldo no tenía gran conocimiento y como él tenía tanto dinero, contrató a dos académicos para que tradujeran la Biblia a su idioma original, que era el francés. Se dice que inicialmente él empezó a traducir los evangelios,
Luego de esto, que empezó a leer la palabra del Señor, empezó una llama en su corazón y buscó un consejo espiritual y fue a buscar a un amigo, el cual era un sacerdote, y él lo dirigió en este consejo espiritual a la historia del joven rico. ¿Qué hizo Baldo cuando leyó, le explicaron acerca de la historia del joven rico? Cogió todas las posesiones que tenía y empezó a dársela a todos los pobres de la ciudad de León. Y decidió en ese momento vivir en completa dependencia de Dios. Al ver esto, los amigos que lo rodeaban, lógicamente, gente de mucho dinero, empezaron a decir que Pedro Baldo se había vuelto loco y que había perdido la cordura. A lo que Pedro les contestó, y lo voy a leer textualmente. Dice: no estoy loco, siempre fui más cuidadoso del dinero que de Dios, y serví más a la criatura que al Creador. Lo que hago para que cualquiera que me vea a partir de ahora acumulando dinero, diga que estoy loco, y para que ustedes puedan aprender a poner su esperanza en Dios y no en las riquezas. Un claro ejemplo de lo que le estaba diciendo en ese momento a ellos, y un claro ejemplo de lo que muchas veces nosotros hoy en día también decimos: ponga su esperanza en Dios y no en las riquezas ni en las posesiones. Después de esto, Pedro Baldo empezó a predicar de la Biblia en las calles de León, especialmente empezó a predicarla a la gente pobre. Muchos se convirtieron, y hacia el año de 1175 ya contaba con un grupo que le seguía, y mucha gente que tuvo también dinero lo empezó a seguir, y empezó a seguir el ejemplo que él tuvo de vender sus posesiones y dársela a la gente pobre. Lo que hoy se conoce a ellos, o empezaron a conocerlos, a este grupo que seguía a Pedro Baldo, como los pobres de León. Mientras Pedro Baldo estudiaba la escritura, más se preocupaba él en ese momento por ciertas doctrinas, ciertas prácticas y la estructura del gobierno de la iglesia que regía en ese momento. Creía él que la Biblia era la única fuente de autoridad y rechazaba las demás enseñanzas de la iglesia romana en su momento. Otro pre-reformador se llamó John Wycliffe. Nació en el interior de Inglaterra. Ingresó a la Universidad de Oxford en 1346. En pocos años ya era considerado como el filósofo y teólogo de la institución. En 1374 se convirtió en el rector parroquial de Lutherworth. Mientras tanto, en ese momento Roma le estaba exigiendo a Inglaterra que le enviara dinero o lo apoyara financieramente. John Wycliffe se opuso, diciendo que no le dieran apoyo a la iglesia en Roma, ya que la iglesia en Roma en ese momento era demasiado rica, y que Cristo llamó a sus discípulos a la pobreza y no a la riqueza. Tales opiniones metieron a Wycliffe lógicamente en problemas, y se le otorgó cargos a Wycliffe de herejía. 3 meses después, el Papa emitió 5 edictos eclesiásticos contra Wycliffe, los cuales lo acusaron de 18 cargos, y se le llamó a Wycliffe en el momento maestro de los errores. También Wycliffe empezó a traducir la Biblia al inglés. Él murió en 1384 antes de que pudieran completar la traducción. Pero en 1428, en el Concilio de Constanza, fue declarado hereje y ordenaron a que unos oficiales fueran y lo desenterraran y cogieran los restos y los libros que él había hecho y los quemaran, y con todas estas cenizas las enviaran al río Swift. Mire, Wycliffe promovió el conocimiento y la autoridad de la Biblia, pero fue condenado por el Papa en 1377 por apoyar al gobierno en su intento de confiscar las propiedades, escúchenme bien, a los curas corruptos del momento. O sea, que él se fue en contra de toda la corrupción también que había en la iglesia romana en el momento. En 1379 repudió la doctrina de la transubstanciación, que es la conversión de la sustancia del pan y el vino en el cuerpo y sangre de Jesucristo. La comunión. Exactamente, lo que hoy conocemos nosotros como la comunión. Afirmaba que existía una relación directa entre Dios y los hombres y que no se necesitaba de la intromisión de la iglesia en Roma, y argumentaba que el clero cristiano
tenía que seguir el ideal de la pobreza evangélica de la cual Cristo había supuestamente dicho anteriormente, de que los discípulos tenían que hacer voto de pobreza y no de riqueza. En 1384, Wycliffe muere solo y enfermo. Otro de los grandes prerreformadores se llama Jerónimo Savonarola. Él predicó en Florencia un mensaje de arrepentimiento con un tono fuerte, similar al de Juan el Bautista. Criticó la corrupción de la familia Medici, que eran los gobernantes de la época, y contra la familia española del Papa, los Borgia. Por ahí hay una serie que se llama Los Borgia y habla acerca de este tema. Predicó en contra del lujo, del lucro, de la depravación y la corrupción de la Iglesia Católica. Su feroz ataque fue contra Rodrigo Borgia, quien más adelante sería el Papa Alejandro VI. Mire, este papa trató de sobornar a Jerónimo nombrándolo cardenal, pero Jerónimo no aceptó y siguió cuestionando la autoridad de este papa. En 1948 fue detenido Jerónimo por el ejército del papa y durante 40 días fue torturado. Jerónimo firmó su arrepentimiento y rogó a Dios para que Dios tenga misericordia, no solamente de su flaqueza y por confesar crímenes que no debía haber cometido. En 1498 el Papa lo excomulga y lo cuelga y quema en la plaza de Signoria, en Florencia. Otro de los grandes prerreformadores fue Juan Hus. Afirmó que solo las escritoras y no la Iglesia tienen autoridad divina. Afirmó que solo Dios puede perdonar los pecados y no los hombres. Criticaba la corrupción moral de la Iglesia, la venta de indulgencias, los abusos y la riqueza que la Iglesia en ese momento estaba acumulando. Quería que todo lo que hiciera la Iglesia estuviera basado en los evangelios. Decía que el pueblo que no obedeciera a la Iglesia, porque los sacerdotes vivían en constante pecado. Fue citado él a defender todos sus argumentos y sus creencias otra vez en el Concilio de Constanza, donde se le ofreció un salvoconducto por el emperador Segismundo de Hungría, donde Hus no se retractó y fue condenado a la hoguera. Pero antes de ser quemado dijo: hoy van a quemar a un ganso, pero dentro de un siglo se encontrarán con un cisne que no podrán asar. Y 102 años después, Martín Lutero clava sus 95 tesis, iniciando así la Reforma Protestante. Quiero que Johncito me muestre esta última diapositiva donde... O sea que ese cisne fue Martín Lutero. Martín Lutero fue el cisne donde Juan Hus dijo: no van a poder callar. Exacto. En ese momento a ellos los quemaron vivos. Los mandaban a la hoguera porque estaban en contra de la Iglesia y porque todos ellos los acusaron de ser herejes contra la Iglesia. Tremendo. Pero él dijo que un siglo después iba a haber uno que no podrían asar. Todos estos prerreformadores tenían muchas cosas en común y un mismo espíritu. Todos condenaron la inmoralidad de la Iglesia. Todos condenaron la doctrina de las indulgencias. Todos condenaron los abusos del Papa de Roma y del clero en general. Todos fueron excomulgados por la Iglesia de Roma debido a sus posturas. Todos, excepto ardieron en la hoguera, por así decirlo, a uno donde John Wycliffe lo sacaron a un muerto, lo sacaron de su tumba y quemaron sus restos. Ninguno de ellos se retractó de sus posiciones, pero el hecho más revelante es que todos rescataron la autoridad de las Escrituras. Amén. Y la predicaron en la lengua del pueblo, en un tiempo donde el que hacerlo era muy peligroso. Yo recuerdo hace poco cuando subió, creo que fue el Papa, no fue Francisco, el anterior, que querían que de nuevo la Iglesia Católica
dijera las misas en latín. ¿Con qué concepto? Porque no quería que la gente se instruyera por la palabra del Señor. 102 años después, como dijo Juan Hus, vino Martín Lutero, quien clava estas 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg. Aclaremos una cosa. En ese momento no era que la clavaran directamente en la puerta de la entrada, sino que había como especie de un tablerito, lo que decimos hoy como, se me olvidó la palabra, donde un marco donde se ponen todas las cosas. Ese era, por decir, el WhatsApp de la época, donde toda la información... El muro de Face. Exacto, o el Face, fue el muro del Face, donde todos colocaban información relevante, noticias importantes, y fue allí donde vino Martín Lutero y clavó las 95 tesis para todo aquel que quisiera documentarse de lo que estaba pasando en el momento y de lo que Martín Lutero estaba en contra de la iglesia Denunciando. o estaba denunciando en el momento. En ese tiempo estalló un gran escándalo en Alemania a causa de la cuestión de las indulgencias. Para Lutero, las indulgencias eran sencillamente una estafa y un engaño a los creyentes con respecto a la salvación de las almas. En 1517 Lutero clavó en la puerta, como dijimos anteriormente, las 95 tesis, en las que atacaba principalmente las indulgencias y esbozaba a que sería su doctrina sobre la salvación solo por la fe. Amén. ¿Qué eran las indulgencias? Mire, Martín Lutero resistió siempre las indulgencias. Las indulgencias eran originarias en relación con las cruzadas del momento e involucraban la cancelación de una pena impuesta por la iglesia a los pecados cometidos o a los pecados que habían sido confesados ante ellos. La iglesia enseñaba que todos los pecados cometidos antes del bautismo eran limpiados por el sacramento, mientras que la penitencia purgaba los que se cometían mucho tiempo después. Pero los pecados que no se cubrían por estos medios, decían que existía un lugar donde iban las personas que fallecían y que iban a sufrir un tormento llamado el purgatorio. Y que para acortar la estadía en este lugar de tormento, los familiares debían comprar unas escrituras a los representantes del Papa llamadas indulgencias, las cuales cuando usted la compraba, automáticamente ellos autorizaban que de este lugar de tormento el alma del familiar al que se había comprado salía automáticamente. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente aplicaba cuando yo compraba una indulgencia por un familiar mío que había fallecido. Si yo compraba la indulgencia por el vecino, esto no aplicaba. Y con todos estos dineros que se recolectaban por vender estas indulgencias, se cubrían ciertas obras sociales. Mire, en 1517, Roma necesitaba grandes sumas de dinero para financiar la construcción de lo que hoy conocemos como la Basílica de San Pedro en Roma. Había tanta corrupción que había un arzobispo llamado Albert de Brand, mire, el cual había comprado 3 posiciones eclesiásticas con un préstamo, y como se necesitaba dinero en ese tiempo, a todos le pedían el dinero para poder construir esta basílica. De hecho, se dice que esas pinturas, en ese tiempo contrataron a Miguel Ángel para que hiciera todas esas pinturas, y con ese dinero también a él cierta parte le pagaron. Este arzobispo decidió vender estas 3 posiciones. En pocas palabras, las puso allá en la bolsa de valores de la época y las vendió para recolectar este dinero y entregarlo para que también apoyar la construcción de esta basílica. A partir de este momento, la venta de indulgencias se precipitó. Se disparó. Se disparó al hecho de que este arzobispo lo hizo. Se subieron las acciones. Exacto. Entonces, ¿qué empezaban a hacer? Que ya no solamente yo podía comprar la indulgencia para mi familiar, sino que yo podía comprar la indulgencia para mi futura muerte. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que esa indulgencia me perdonaba mis pecados que había cometido antes, que estaba cometiendo hoy y que voy a cometer mañana. Pero también cuando yo moría, esa indulgencia
era la escritura que decía, usted no llega al purgatorio, sino que usted sale directamente. O sea, si la hacia el familia cielo. no le pagaba, él ya tenía asegurada su salvación. Exacto. Con dinero. Exacto. Y lógicamente con el dinero de estas indulgencias se financiaban dos cosas. Una, la construcción de la basílica, y dos, pagar el préstamo que la iglesia había tomado en ese momento para también dicha construcción. En ese momento la iglesia designa a Juan Tetzel para que predique por toda Sajonia y en su prédica enfatice algo, y es la venta de las indulgencias, a lo cual él lo publicó con un canto. O sea, él hizo un canto acerca de esto, y es: tan pronto la moneda cae en el cofre, el alma sale del purgatorio. Bueno, yo no tengo muy buena voz para cantar, pero algo así era la canción del momento. Pónganle música. Exacto. Tres cosas Lutero criticó contra la iglesia. Primero, el tráfico de las indulgencias, que era lo contrario a lo que dice la palabra del Señor. Segundo, el poder del Papa para perdonar los pecados y las culpas de las personas. Y tercero, que esto sí es el colmo, el carácter del tesoro de la iglesia que Lutero condenaba. ¿Qué quiere decir esto? Los méritos donados por Cristo, los méritos donados por la Virgen y los méritos donados por los santos para cubrir los pecados de los penitentes. O sea, Cristo fue sumamente bueno, la Virgen fue sumamente buena y los ángeles fueron sumamente buenos. Y los santos. Perdón, y los santos fueron sumamente buenos, y por los méritos no solamente ellos alcanzaron la salvación, sino que les quedó un saldo, y ese saldo se lo dieron a la Iglesia Católica para que la Iglesia Católica lo guardara que fuera un tesoro para ellos. Y entonces ellos, como tenían ese tesoro, ellos podían, o ese mérito, ellos podían decirle: usted compró la indulgencia, tome, ese es el mérito de su salvación, este es el mérito de su salvación y este es el mérito de su salvación. Tremendo. O sea, le otorgaron a la iglesia el poder de dar la salvación en vez de dárselo al Señor. Esto era lo que Martín Lutero criticó y luchó contra la iglesia en ese momento allá. Vemos una tremenda historia, y todos los reformadores y los antecesores de la reforma lucharon para que la palabra de Dios se predicara fielmente. Y vemos la acción del Espíritu Santo, que siempre está resguardando con esos remanentes fieles su palabra, para que nosotros, hombres y mujeres, podamos seguir viviendo en la gracia que solo Jesucristo nos puede dar. En medio de esa historia, de toda esa persecución de Martín Lutero, en un momento donde él tuvo que esconderse, él compuso una canción preciosa que se llama Castillo Fuerte. Él también la hizo a base de los salmos, porque él era un apasionado por los salmos. Y allá, mientras traducía la Biblia al idioma de él, el vernáculo, al alemán, él pudo hacer la composición de esta hermosa alabanza que vamos a ver en este momento, para hablar de las consignas de la Reforma. Su poder nos
ti sin el Señor, con vano hubiera sido, mas por nosotros pugnará de Dios el escogido. ¿Sabéis quién es Jesús? El que vence la cruz, Señor de Sabaoth, omnipotente Dios, Él triunfa en la batalla. Aun cuando estén demonios mil prontos a devorarnos, no temeremos porque Dios vendrá a defendernos. Él es presumidor, Satán y su furor, dañarnos no podrá, pues condenado está por la palabra santa. Sin destruir no dejará, aunque mande su lado. Es la palabra del Señor que lucha a nuestro lado. Él lleve con furor los bienes, vida, honor, los hijos, la mujer, todo ha de perecer. De Dios no queda castillo fuerte es nuestro Amén. Y como decía el título hoy de esta charla, la reforma y la iglesia protestante de hoy. A veces pensamos, porque siempre nos están hablando de la historia y del Martín Lutero y estamos recordando una y otra vez esto. Y les puedo decir que hoy más que nunca la iglesia tiene que redescubrir su historia. Una iglesia sin historia es una iglesia sin identidad, sin claridad ni criterios y cae fácilmente en el caos. Esa es la condición de gran parte del protestantismo de nuestros días. Por nuestra buena costumbre anual de recordar con gratitud a Dios, a nuestros abuelos espirituales, los reformadores, a los hombres que Dios, por medio del Espíritu Santo, usó para preservar la verdad del Evangelio, por medio de las Escrituras, hoy podemos estar proclamando el Evangelio de verdad y conocemos su propósito. Desde un principio, Dios ha velado por su palabra en distintas formas, pero con el mismo propósito de enseñar, reprender, corregir e instruir en justicia. Dios nos ha dado su palabra para enseñarnos el camino de salvación. Y vamos a continuar esta noche en torno a las consignas con que se suele resumir la teología de los reformadores. Pero es importante recordar que su pensamiento era mucho más amplio y profundo que estas consignas. En Lutero
Por ejemplo, encontramos un cierto anticipo del existencialismo en el papel de la experiencia personal en su teología y en su rechazo de toda sistematización. Él era un teólogo irregular. En Calvino es profunda la admiración por la gloria y la santidad de Dios, tanto que se le ha llamado un hombre que estaba ebrio de Dios. Y recuerdo ese texto de la Biblia que dice que no nos embriaguemos con vino, sino que más bien nosotros seamos llenos del Espíritu Santo de Dios. En los antecesores y en los predecesores de la Reforma se juntaban y se juntan la pasión por la justicia y la proclamación del Evangelio por medio del amor, la paz y la verdad. En estas consignas que mejor resumen los denominadores comunes de la Reforma se le llaman las 5 solas. La palabra latina sola significa en español solo o solamente. Y empezamos con la primera, que es sola escritura. Son famosas las palabras de Lutero en Worms. En 1521, él dijo: mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios. Si no se me demuestra por las escrituras y por razones claras, no acepto la autoridad de papas y concilios, pues se contradicen. No puedo ni quiero retractarme de nada, porque ir contra la conciencia es tan peligroso como errarlo. Que Dios me ayude, dijo Lutero. En esta histórica declaración de Lutero queda claro que solo la escritura no significa que conocemos solo la Biblia o que todo lo demás no importa. ¿Quién podría entender el éxodo sin saber algo de Egipto? O el exilio de los judíos sin saber algo de Asiria y Babilonia? Un famoso fundamentalista, Torrey, dijo sabiamente: quien conoce solo la Biblia no conoce la Biblia. Por eso Lutero apela a las escrituras, pero también a razones claras y a la conciencia de su verdad. Nosotros debemos razonar, meditar en la palabra de Dios. La Reforma colocó la palabra de Dios en sus varias modalidades como la máxima autoridad normativa por encima de papas y concilios. Eso implicó a su vez la interpretación seria y crítica de las escrituras desde los textos originales, lo que transformó conceptos como charis, que significa gracia, pistis, que significa fe, y metanoia, que significa arrepentimiento. Puso también la predicación expositiva, que aclara y explica los textos sagrados, firmemente anclada en la historia de la salvación. Hoy día, amplios sectores de las iglesias evangélicas han perdido el sentido histórico y predican un mensaje divorciado del pasado y aún del mismo contexto bíblico. Qué increíble que ni las iglesias pentecostales celebran el día del Pentecostés. Son escasos tanto la predicación expositiva como la del ciclo litúrgico y de nuestro estudio serio. Por eso el ADN de los discípulos es el estudio serio y concienzudo de la palabra de Dios. Les animamos a estar en el discipulado, a entrar en el seminario bíblico, y todo el que tenga un llamado a proclamar el Evangelio tiene que acercarse con seriedad a la palabra de Dios. Son escasos tanto la predicación expositiva como también su estudio. Muchos sermones no son más que opinionismo, especulación, preformas y puro show, manipulación del texto y del público. Aunque hoy día también decimos que hay muchos predicadores fieles, que son la excepción. Hoy también tenemos un problema con el tema de sola escritura, de fidelidad bíblica. A menudo se ha dicho que una palabra profética, mire, escuche muy bien, a menudo escuchamos
que se dice que una palabra profética tiene más autoridad que una enseñanza bíblica. Se apela también a la falsa distinción entre logos, o sea, la palabra bíblica, y rema, que es la palabra profética específica según ellos. Y hoy todos andan, mi palabra rema es esta, mi palabra rema es esta, porque quieren decir, hacerle decir a la escritura lo que ellos quieren, con desprecio de la palabra inspirada como mero logos. De esta manera se establecen autoridades paralelas y hay que tener cuidado a las escrituras. Eso era lo que pasaba en el tiempo de Martín Lutero, de Calvino, de Zwingli, de todos esos reformadores que empezaron a ver autoridades paralelas a la palabra del Señor y resultamos siendo parecidos a los mormones, testigos de Jehová y otras sectas. Otra sola es sola gratia o sola gracia. Carver ha repetido muchas veces que las dos palabras más importantes para la teología son gracia y gratitud, charis y eucaristía. El catecismo de Heidelberg comienza formulando las 3 cosas más importantes que un niño debe saber, y cuando yo las leía se me conmovía el corazón. Decía: cuán grande es mi pecado, pero cuán grande es la gracia de Dios, y cuán grande debe ser mi gratitud a Dios. La Reforma transformó la idea tradicional de la gracia de Dios como una fuerza moral impartida en el bautismo, que ellos decían que al bautizar al niño, el niño quedaba libre de los pecados, aún del infierno, mandando una gracia infusa en un concepto personal del amor con que Dios nos acepta sin ningún mérito de parte nuestro. Nuestra salvación es por la gracia de Dios, no porque no lo merecíamos, porque lo único que merecíamos era el infierno. Y el Señor le da un lugar central a la gracia y a nuestra fe en Él. Por eso esa misma gracia era exigente y nos exige frutos de justicia, como lo habla Efesios 2:8. No era la gracia barata del evangelio de ofertas que se predica hoy. En muchos círculos evangélicos existe el facto de una doctrina de salvación por las obras, y entre los viejos fundamentalistas uno era salvo cuando dejaba de fumar, de tomar, de ir al cine, si se ponía la falda largo, no se maquillaba, si no se ponía aretes, todo eso. Siempre mandamos que la salvación es por las obras que nosotros hagamos, por las veces que ayunamos, por las veces que hagamos obras de misericordia. Esto es solo por gracia. Y cuando nosotros respondemos con este tipo de actitudes es porque hemos sabido recibir la gracia de Dios. En la actualidad, algunas iglesias se especializan en maldiciones y anuncian que si uno no diezma sus finanzas y hasta su vida, serán maldecidos. Pero si se ofrenda bien, todo será de bendición. Bien se ha observado que los diezmos y los pactos son las indulgencias del siglo XXI, como dijo el pastor Iván. La otra sola es sola fide, solo fe. Casi todos saben que los reformadores enseñaron la justificación por la gracia mediante la fe, pero pocos se dan cuenta de que transformaron el concepto de la fe, devolviéndole una identidad y un sentido bíblico. Hay un manual de religión que los colegios religiosos empleaban como texto, y este manual definía la fe como tener todo por cierto lo que dice la Madre Iglesia. Para los reformadores, la fe es entrega a Cristo y confianza en Él. Fides et fiducia, otra consigna histórica. Para ellos la fe sin obras es muerta, según Calvino. Todo conocimiento verdadero de Dios nace de la obediencia. Ahí está la diferencia importante entre fe y fedeísmo. Hoy en día muchas iglesias confunden la fe con la ortodoxia que predican,
Para ellas, la fe consiste en decir amén a lo que dice el pastor, en vez de ser discípulo radical de Jesucristo en todas las esferas de la vida, en la eclesial, en la social, en la económica, en la política, en la vida de familia. Por eso, en esas congregaciones, discrepar de la opinión del líder o del apóstol constituye un pecado que trae maldición, y ponemos la fe en un ser humano. Y recuerdo una experiencia que tuvimos como familia. Mi esposo tenía su sobrinita y la nena falleció. Y una de sus familiares iba a una de estas iglesias, o sigue yendo a una de estas iglesias. Y recuerdo que ella, cuando llegamos al templo, no quiso entrar para la ceremonia. Y nosotros le dijimos que por qué no entraba, y ella nos dijo: hasta que no me conteste mi líder y me dé permiso de entrar a otra iglesia que no sea la mía, no puedo entrar. El líder nunca le contestó, así que ella nunca entró acá. Por eso, en esas congregaciones nunca se predica a Cristo y no está la fe basada en Cristo, sino en un ser humano. La iglesia hoy debe preguntarse si está formando verdaderos discípulos o si está llenando los templos que dicen Señor, Señor, pero que no hacen la voluntad del Padre, como nos dice Mateo 7. Hoy día algunas iglesias se están volviendo más autoritarias que nunca, aunque el viejo legalismo ha perdido fuerza porque ahora está la permisividad. El principal legalismo ahora es el diezmo. He sabido de iglesias que amenazan con maldición a los que no diezman. En esa salvación por obras, la salvación que se gana o se pierde a la hora de la ofrenda. Hemos sabido de iglesias donde el pastor quiere controlar la vida de los fieles y no se permite ni enamorarse sin el visto bueno del pastor. Y recuerdo que mi papá casó una parejita hace unos años atrás, porque a la iglesia que ellos asistían, al líder no le parecía que ellos tenían que ser pareja. Entonces no les dieron el visto bueno y ellos, enamorados mediante la voluntad del Señor, todo ha salido bien. Así que mi papá los casó porque también habían sido de acá. Nosotros no le controlamos la vida a nadie, porque el Señor ni nos la controla a nosotros, porque nos dio libre albedrío. Con el movimiento de apóstoles y profetas, el autoritarismo llega a niveles sin precedentes. Aunque San Pablo nos manda a examinar y a juzgar las profecías, estos profetas pontifican con una clara y seria que dice que nadie se atreva a cuestionar mi palabra profética. Más de un apóstol se permite emitir declaraciones con falsas autoridades. Otra sola es: solo Cristo. Solamente por medio de la obra de Cristo hay salvación. La Reforma hizo un llamado a la iglesia a regresar a la fe solo en Cristo como único mediador entre Dios y los hombres, mientras la iglesia romana mantuvo que hay un purgatorio y que las almas son detenidas allí, son ayudadas por las oraciones intercesoras de los feligreses. Eso fue antes, como decía el pastor Iván, pero sigue siendo hoy. Los santos deben de ser invocados y venerados, o sea, todos los que ellos mandan como santos. Aún a San Gregorio Hernández, que aunque fue un médico que hizo muchas cosas, también se usa para la santería y se pone la fe en una persona que hoy la iglesia ya la colocó en lugar de santo. Y también sus reliquias deben de ser veneradas, sus cirios y todos los implementos que ellos utilizan. Los reformadores enseñaron que la salvación y la palabra del Señor nos habla que es únicamente a través de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Como dijo Juan Calvino en los institutos de la religión cristiana, intervino Cristo intercediendo por nosotros, tomó sobre sus espaldas la pena y pagó todo lo que los pecadores habían de pagar por el justo juicio de Dios, que expió con su sangre todos los pecados que eran la causa de nuestra enemistad entre Dios y los hombres, que con esta expiación se satisfizo al Padre
y vemos solamente a través de Cristo el favor divino y el amor paternal de Dios. De la misma manera, el Catecismo de Heidelberg hace una pregunta: ¿creen pues en el único Salvador Jesús? Aquellos que buscan su salvación en santos o en sí mismos. Y yo me quedé impactada con esto, porque aunque ellos proclaman a Cristo, Cristo no es suficiente. Necesitan de los santos, necesitan de las indulgencias, pero nosotros, los que hemos creído en el Señor Jesucristo, decimos: Él es suficiente. No necesitamos otros santos, no necesitamos ningún otro mediador para que nosotros recibamos la salvación, solo Cristo. Y la palabra de Dios dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo Él tenga preeminencia. Este lema define el origen y el objeto central de la fe cristiana. Los reformadores se opusieron a exaltar cualquier cosa que no fuera la suficiencia de Cristo. Ningún ritual, institución o individuo puede ni debe ser motivo de confianza, sino solo Cristo. Ningún proyecto, visión. Mire, hay gente que dice: es que nosotros tenemos que transmitir nuestra visión. Es la visión ¿de quién? De un pastor, de un ser humano que es incapaz de expiar nuestros pecados, y por eso ellos no predican a Cristo, predican la visión, la necesidad de competir también por el primer lugar con Cristo en la iglesia. Ninguna filosofía, ideal o argumento debe ser predicado en la iglesia que no exalte a Cristo y su muerte en la cruz del Calvario por el pecado de todos nosotros los hombres. Tenemos fe en Cristo, no fe en la fe, en esa super fe que ahora se declara, o en las oraciones, en las declaraciones que yo soy el que tengo el poder, o en la iglesia. Solo Cristo es digno de confianza, pues Él es el único Salvador. Y la última sola es soli Deo gracia, a Dios, y solo a Dios sea toda la gloria. Amén. Fue una consigna fundamental de la Reforma. La iglesia de la época daba mucha gloria a otros en lugar de solo a Dios. La Reforma fue un redescubrimiento de Dios en perspectivas antes desconocidas. Los reformadores tomaban muy en serio a Dios como el centro de toda su vida. Antes de su gran descubrimiento de la gracia, Lutero temía a Dios con horror y pánico, pero después que él se abrieron sus ojos, entendió quién era Dios y se deleitaba en el amor del Dios de la gracia. Calvino era un hombre sobrecogido por la maravilla de la gloria del Señor. La Reforma fue un gran encuentro con Dios, puso a Dios en el centro de su vida y su pensar, y le daba toda la gloria a Él. Johann Sebastian Bach, nuestro gran músico concertista, escribía las siglas SDG al inicio de todas sus partituras y daba sus conciertos. Solo a Dios
la gloria. Amén. Hoy la iglesia también tiene que redescubrir esta consigna de la sola gloria a Dios. Nuestra sociedad está permeada por el culto a la personalidad. Hablamos de los ídolos de Hollywood, las estrellas del deporte y etcétera. Las iglesias tienen también sus estrellas y a veces dioses, a quienes adoran, sus megapastores, profetas y sanadores. Algunos evangelistas promovidos por la publicidad al estilo de Hollywood. Hoy todos los pastores escriben un libro. Sus bandas tienen que también ser nominadas a los Grammy y ahora sacan su propia marca de ropa y hasta sus propios perfumes. En la iglesia del Señor no caben el pensamiento y el culto a la personalidad, porque solo damos gloria a Dios. Cuando Dios curó al cojo por medio de Pedro y Juan, y la gente los quería reconocer como milagreros, Pedro les contestó: ¿por qué nos miran a nosotros como si nosotros, por nuestro propio poder o virtud, hubiéramos hecho caminar a este hombre? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros antepasados, ha glorificado a su siervo Jesús para sanar a aquel enfermo. Originalmente, un don de sanidad no significaba un poder que poseyera cierta persona, sino el acto de Dios de dar salud a un enfermo. Así que si Dios ha dado el don de la sanidad o cualquier otro don a una persona, no es por el poder de esa persona, es el acto de Dios sobrenatural en nosotros los seres humanos. A veces se habla de los sanadores y acuden al Simón Bolívar y se matan y se pisan los unos a los otros como si ellos fueran dueños del poder milagroso. En estas manos hay poder para sanar, dijo uno de ellos, mostrando sus manos ante las cámaras. Por el contrario, ¿por qué nos miran a nosotros como si nosotros hubiéramos hecho algo?, dijo Pedro y Juan. Esta consigna significa también que podemos y debemos glorificar a Dios en todo lo que hagamos. San Pablo nos exhorta, ya sea que coman o beban, hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Nuestro momento histórico se parece dramáticamente al de los reformadores del siglo XVI, porque hasta hubo una misma pandemia como la que estamos viviendo, no en el mismo sentido de la enfermedad, sino de la situación que se vivió. La revolución en las comunicaciones, la revolución armamentista y una terrible crisis de autoridad que produce gran confusión. En esta coyuntura, ¿qué nos traerá el futuro? ¿Cómo van las cosas? ¿Cómo podría surgir un protestantismo cultural y poderoso? Algo parecido a lo que ha sido el catolicismo en el pasado. Gracias a Dios sigue existiendo un remanente fiel y grandes signos de esperanza. ¿Levantará Dios a otro Lutero? Quizás no, pero quiere el Señor concedernos un avivamiento de espiritualidad genuina y un movimiento profundo de renovación que sacuda a la iglesia de pies a cabeza y la prepare para responder a los grandes desafíos del nuevo mundo que están haciendo. Nuestras generaciones necesitan saber que hay un solo Señor y un solo Salvador, que es Cristo Jesús. La justificación por la gracia mediante la fe significa una liberación del leganismo. La Escritura liberó a la iglesia del autoritarismo y el dogmatismo. Solo Cristo nos libera del poder de la muerte y nos da salvación. Y soli Deo gloria. Solo a Dios la iglesia, solo a Dios la gloria nos liberará del culto a la personalidad y de nuestra muerte eterna. Amén. Cuando tú estabas leyendo o cuando estabas explicando esta parte de los 5 solos, que es sola fe, sola gracia, sola escritura, solo Cristo y a Dios solo sea la gloria,
recordaba estos programas que hablan acerca de lo que Martín Lutero en su tiempo también tuvo que enfrentar. enfrentó. Como le decía, el tráfico de las indulgencias. Vemos en estos programas cuando ellos empiezan a decir, pacte con el Señor. Las maratónicas. Pacte con Dios. Cuando dicen, le quedan 10 minutos para que pacte con el Señor, porque en 10 minutos la gracia de Dios se cierra. Santo Dios. O sea, eso en un momento me dolió mucho. Lo otro que Martín Lutero criticó fue el poder que tenía el Papa para perdonar pecados. Sí. Hoy en día podemos ver cómo estos traficantes de la fe se colocan al frente y hablan acerca de cosas que no deberían ser. Y por último, las culpas y las penas, que el carácter del tesoro que hablábamos anteriormente. Pero también la Reforma nos obsequia un regalo invaluable, y ese regalo invaluable es acerca del sacerdocio universal. El pensamiento de Lutero rompe con la distinción jerárquica que antepone el clero con el laicado. En su lugar, presenta una nueva eclesiología en la cual los creyentes son sacerdotes del Evangelio de Jesucristo. Lutero, al igual que los demás reformadores, se opuso a la duplicación del poder político en la jerarquización de la Iglesia, ya que resultaba en una exclusión del laicado en términos participativos en la misión cristiana. Haciendo una lectura bíblica del texto bíblico, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes del cual nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mira, aquí comienza a enseñar que la obra de Cristo liga a todos y a todas a vivir la vida cristiana y el testimonio del Evangelio en el mundo. Lutero escribió: Cristo, en posesión de la primogenitura y toda la gloria y dignidad que a la misma pertenecen, hace participar de ella a todos los cristianos, a fin de que por la fe también ellos sean reyes y sacerdotes en Cristo. Podemos decir que todos los cristianos somos embajadores de Cristo en esta tierra y podemos proclamar el Evangelio. No hay posiciones mayores de la una a la otra. El Señor no limita su llamado solo a pastores, solo a líderes, sino que su llamado es para todos nosotros. El panadero puede hacer el mejor pan. La que vende leche o la que ordeña va a ser la mejor ordeñadora, el mejor ingeniero, porque nosotros representamos a Cristo también con nuestra forma de vida. Exacto. La doctrina del sacerdocio universal del creyente nos ofrece una mira refrescante al reconocimiento de la participación de todos y todas en la proclamación de la obra de Cristo Jesús en el mundo. Y para concluir, deseo concluir reconociendo el legado de la Reforma Protestante como un proceso de liberación de las ataduras dogmáticas que circularon en el primer momento por toda Europa hasta llegar a nuestras tierras. La Reforma nos obsequia 3 regalos invaluables: la justificación por la fe, la supremacía de la palabra de Dios y el sacerdocio universal del creyente. Hoy los invito a todas y a todos a pensar, a que no pasemos por alto esto que hicieron todos estos reformadores, pero no solo los reformadores, sino también hubieron reformadoras que nos dejaron un legado aquí en la iglesia, y la teología que hoy todos nosotros podemos gozar en la actualidad fueron debido a estos hijos e hijas de la Reforma. Y como comencé diciendo, no podemos ser una iglesia sin historia, y tenemos que recordar año tras año lo que el Señor ha venido haciendo a través de todos estos reformadores. Y los reformadores de este tiempo, los misioneros, los pastores. Por eso siempre diremos: solo Cristo, solo a Dios la gloria, sola fe, sola gracia y sola escritura.
Amén. Iglesia, que el Señor les bendiga. Por eso este 31 de octubre, Ay, sí. como muchos tienen de pronto por costumbre disfrazarse, maquillarse y hacer cosas, no es el día del Halloween, es el día de la Biblia. Y recuerde todo lo que hicieron estos reformadores para que hoy en día todos nosotros podamos gozar también de la palabra del Señor y de toda la teología que ellos nos han dejado. No fueron perfectos, no, nos dejaron cosas y hay cosas buenas, hay cosas menos buenas, pero lo importante es que ellos lucharon para que la palabra del Señor fuera divina y que todos nosotros entendiéramos eso. Y como dice San Pablo, y no participéis de las obras infructuosas de la carne. Así que nosotros no tenemos que estar preguntándole a nuestros pastores si pastor y es malo disfrazarse. No, nosotros no debemos de participar en las obras infructuosas de la carne, porque ustedes saben que ese día que se celebra, y ahorita le dicen el Halloween, pero es el día de las brujas, el día de los muertos, y nosotros celebramos a Cristo y celebramos la vida. Amén. Esta noche muchos hermanos han escrito a través del chat y han presentado sus peticiones y quiero leer dos. Leonor Rojas pide por su nieta María José, que se encuentra hospitalizada. Jorge Ñustes pide para que se abran puertas de empleo a su hija y la salud de la pastora Blanca. Así vamos a orar también para el Señor siga dando la salud a la pastora Blanca. También pido oración por mi hijo Jerónimo, quien le aplicaron la vacuna sobre el COVID y le ha dado un poco fuerte a mi hijo, para que el Señor también lo bendiga. Vamos a orar también por todos los que se encuentran enfermos, por los que no tienen empleo, por los que en este momento están pasando una situación difícil. De pronto hay mucho conflicto en medio de los hogares de la iglesia, los que han perdido la fe, la esperanza en el Señor, para que el Señor esta noche los toque allí donde se encuentran y esa llama del amor del Señor, la llama del Espíritu Santo arda en cada uno de los corazones. Amén. Y no solo de ellos, sino de todos nosotros, para que esa llama nunca se apague. Y yo quiero pedirle a mi esposa que por favor nos dirija en esta oración y nos despida. Mis hermanos, no olvidemos, próximo sábado culto de jóvenes presencial, el domingo nuestras dos reuniones cúlticas, 8 y 10 de la mañana. El tema para este domingo es la palabra se hizo iglesia. Amén. Señor, te damos gracias por tu amor y tu misericordia en medio nuestro. Te pedimos, Señor, que tu gracia se siga derramando sobre nosotros. No una gracia para que nosotros hagamos lo que queremos, sino para que honremos tu precioso nombre. Hoy ponemos delante de ti las peticiones de tu iglesia. Señor, te pedimos por María José, que está hospitalizada, Señor, que tú pongas tu mano divina y sanadora sobre esta niña, Señor, y la levantes de ese lecho y ellos salgan tranquilos y de la mano contigo, porque tú las has levantado. Abre puertas de trabajo por la hija de mi hermano Jorge Ñustes, Señor. Tú eres el Dios que nos ayuda, que nos da gracias, Señor, delante de otros seres humanos para que esa puerta se abra, Señor. Bendice a toda esta familia fiel. Rogamos por la completa recuperación de nuestra pastora Blanca, que tú, Señor, estabilices todo en su cuerpo y que su cuerpo siga asimilando, Señor, esta cirugía, para que ella pueda seguir honrándote y dándote gloria en medio de tu casa. Señor, te pedimos por Jerónimo, Señor, todos estos síntomas fuertes que le han dado por causa de la vacuna, Señor, disminúyelos y, Señor, fortalece su sistema inmunológico, Señor, para que pueda asimilar esta vacuna, Señor. Te pedimos por todos los que están pasando por enfermedad, por alguna necesidad económica, por la depresión, Señor, por falta de empleo, por problemas en sus finanzas. Tú eres nuestro Dios creador, nuestro Dios proveedor, y no necesitas de ninguna indulgencia. Solo tu amor y tu gracia se derrama sobre nosotros, y sabemos, Señor, que tu palabra nos dice que tú eres el Dios que nos sostienes, que tú eres el Dios castillo fuerte, nuestro libertador, y el que cuida las aves de los cielos. ¿Qué más harás con nosotros, que somos imagen y semejanza tuya? Bendice a esta iglesia y a tu pueblo fiel, y que nosotros podamos darte la gloria, no quedándonos en nuestras casas, sino viniendo a la casa tuya, Señor, a adorarte y a bendecirte. Quita
todo adormecimiento espiritual que hay en medio de la iglesia para que podamos acudir nuevamente a adorarte a tu casa. Bendice a nuestros pastores Elías y Blanca y a todos los que servimos en este lugar. Te adoramos, te bendecimos. Amén y amén. Amén. Dios les bendiga, amada iglesia. Tu resurrección venció